vamos a ver qué pasa cuando tenemos dos frecuencias que las escuchamos al mismo tiempo. Por ejemplo, en una música si tocamos dos teclas del piano o así estamos escuchando un instrumento y luego el otro o así. Entonces vamos a tener como dos funciones. Una va a tener una base, digamos, f de x es igual a seno de omega t y esta es b seno de, aquí le puse 1 más e omega t más phi. Este 1 más e es para tenerlo en los mismos términos que esta, para tener aquí la misma frecuencia inicial, la misma frecuencia angular o circular. Entonces, así tenemos ahí dos frecuencias que están sonando. Lo que vamos a escuchar va a ser la suma de las dos. Entonces sería a seno de omega 0t más b seno de 1 más e por omega 0t más phi. Primero lo vamos a hacer con el caso simple, que sería quitando este lag, como desplazamiento de la función seno, desplazamiento a la derecha o desplazamiento a la izquierda, depende de cuánto sea phi. Entonces lo vamos a hacer sin esta. Vamos a hacerlo primero cuando la amplitud de las dos funciones son iguales. Entonces aquí sería a seno de omega t, bueno, sería a seno de omega sub 0t más a seno de 1 más e omega sub 0 de t. Entonces tenemos la misma amplitud. Ahora recordemos que cuando tenemos seno de a, digamos seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta, vamos a ver cuánto es esto. Y ahorita hacemos las sustituciones. Entonces es, bueno, es seno de una suma, entonces es seno del primero por coseno del segundo. Entonces seno de alfa coseno de beta más seno del segundo coseno del primero. Entonces seno de beta coseno de alfa, y lo mismo para esta. Entonces es más seno del primero coseno del segundo. Entonces seno de alfa, no sé, seno de alfa coseno de menos beta más coseno, bueno, más seno de menos beta coseno de alfa. Ok, entonces tenemos, bueno, vamos a convertir esto. Entonces es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa más seno de alfa coseno de menos beta, es lo mismo que coseno de beta. Tenemos coseno de menos teta es igual a coseno de teta, y seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Entonces aquí es seno de alfa coseno de beta, y aquí es menos seno de alfa coseno, menos seno de beta coseno de alfa. Entonces operando es seno de alfa coseno de beta, aquí es seno de alfa coseno de beta. Entonces 2 seno de alfa coseno de beta, y seno de beta coseno de alfa se muere con seno de beta coseno de alfa. Entonces el resultado de seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta es igual a 2 seno de alfa por coseno de beta. Entonces, bueno, vamos a dejar esta parte. Vamos a decir aquí, vamos a decir que alfa, o sea, para hacer esta suma aquí tenemos la misma amplitud, fue 1 y 1, 1 y 1. Aquí, entonces vamos a sustituir aquí alfa y beta. Vamos a decir que alfa es igual a 1 más e entre 2 por omega sub 0, y beta va a ser igual a e entre 2 omega sub 0. Entonces vamos a probar primero que
esto de lo mismo que esto. Entonces, haciendo la sustitución, tenemos seno de alfa es 1 más e entre 2 omega sub 0 más beta es e entre 2 omega sub 0 más seno de alfa menos beta. Entonces seno de alfa es 1 más e entre 2 omega sub 0 menos beta, que es e entre 2 omega sub 0. Entonces, esto es seno de omega sub 0, o voy a poner 2 omega sub 0 entre 2, más e omega sub 0 entre 2, más e entre 2 omega sub 0, más seno de 2 omega sub 0 entre 2, más e omega sub 0 entre 2, menos e entre 2 omega sub 0. Okay, entonces aquí es seno de e omega sub 2. Esto es, bueno, le voy a poner omega sub 0, más 2 e omega sub 0 entre 2, o sea, más e omega sub 0, más seno de esto es omega sub 0 y esto se muere. Entonces, esto lo podemos poner como seno de omega sub 0 que multiplica a 1 más e, y aquí más seno de omega sub 0. ¿Okay? Entonces esto es exactamente lo mismo que tenemos acá, bueno, con amplitud de 1. Ok, entonces nuestra sustitución está bien, o sea, ya vimos que alfa más beta, cuando alfa es esto y beta es esto, es lo mismo que, bueno, sería aquí 1 más e omega sub 0 de t, y aquí omega sub 0 de t, aquí en todas se me olvidó poner la t, pero bueno. Bueno, entonces ya vemos que esto es lo mismo. Okay. Entonces, ahora sí vamos a hacer la sustitución. Dijimos seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta es igual a 2 seno de alfa coseno de beta. Entonces el resultado de, entonces el resultado de, otra vez, seno de 1 más e entre 2 omega sub 0 más e entre 2 omega sub 0 más seno de 1 más e entre 2 omega sub 0 menos e entre 2 omega sub 0. Entonces el resultado es 2 seno de alfa, alfa es 1 más e entre 2, 2 seno de 1 más e entre 2, 1 más e entre 2 omega sub 0 por el coseno de beta, que es e entre 2 omega sub 0. Entonces este es nuestro resultado. Si lo cambiamos de orden, podemos decir 2 por el coseno de e entre 2 omega sub 0 seno de 1 más e entre 2 omega sub 0. Ahorita vemos por qué cambiamos el orden. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Esta es la nueva función, la nueva frecuencia a la que vamos a escuchar. Ahorita regresamos a esto. La otra manera de hacerlo es utilizando números imaginarios, bueno, números complejos. Tenemos e a la alfa, bueno, seno de alfa más beta, o sea, si tuviéramos coseno de alfa más beta y seno de alfa más beta, coseno de alfa menos beta y seno de alfa menos beta, eso es lo mismo. Bueno, aquí este es lo mismo que decir e a la alfa más beta, parte imaginaria de esto, más e a la alfa menos beta, parte imaginaria de los dos, porque estamos tomando nada más el seno, por eso es la parte imaginaria de cada uno de estos, por la fórmula de Euler o la ecuación de Euler. Bueno,
Entonces tenemos esto. Alfa más beta I y alfa menos beta I. Okay. Entonces esto es lo mismo que E a la alfa I por E a la beta I más E a la alfa I por E a la menos beta I. Factorizamos la alfa y nos queda, luego por aquí, E a la alfa I que multiplica a E a la beta I más E a la menos beta I. Okay. Primero, E a la alfa I, esto es coseno de alfa más seno de beta. Ahora hacemos la sustitución. Y esto, vamos a tomar la parte, bueno, luego tomamos la parte imaginaria, tenemos E a la beta I, esto es, bueno, que multiplica E a la beta I es coseno de beta más seno de beta, y aquí es esta es coseno de menos beta, es lo mismo que coseno de beta, y seno de menos beta, entonces menos seno de beta. Okay. Entonces aquí tenemos, esto es coseno de alfa seno de beta que multiplica a, esta es la suma, esto es 2 coseno de beta, ahí los senos se mueren, entonces tenemos coseno de alfa seno de beta por 2 coseno de beta. Si lo ordenamos tenemos tenemos 2 seno 2 seno de beta coseno de alfa seno de beta. Dijimos que nada más iba dijimos que nada más íbamos a tomar la parte imaginaria, entonces nada más vamos a tomar la parte que tenga seno. Bueno, o sea, aquí es coseno de beta más seno de beta, entonces nada más tomamos la parte imaginaria, que sería el seno de beta, o sea, quitaríamos el coseno. Tenemos el coseno, seno de beta, coseno de alfa, coseno de beta, entonces tomamos nada más la parte imaginaria, entonces nada más nos quedamos con coseno coseno de beta seno coseno de alfa seno de alfa, esto era lo que estaba pasando. Entonces aquí era coseno de alfa seno de alfa por 2 coseno de beta. Ahora sí, entonces bueno, primero lo pongo en orden, es 2 por seno de alfa coseno de beta coseno de alfa, pero dijimos que aquí, bueno, cuando hicimos la suma de E a la alfa más beta más E a la alfa menos beta, dijimos que nada más tomábamos la parte imaginaria porque aquí tenemos senos. Entonces aquí nada más vamos a tomar la parte imaginaria, o sea, aquí vamos a tomar la parte imaginaria, que sería seno de alfa. Entonces es 2 seno de alfa coseno de beta, y exactamente lo mismo que tenemos aquí. Y ya haciendo la sustitución de alfa y beta, entonces tenemos este resultado. Entonces, bueno, esta va a ser la función con la que vamos a estar escuchando. O sea, vamos a escuchar una función con una amplitud
de la amplitud, vamos a decir, en lugar de decir que la amplitud es 2, vamos a decir que la amplitud va a ser igual a 2 por el coseno de e entre 2 omega sub 0. Y la función, es seno de 1 más e entre 2 omega, omega sub 0. La frecuencia circular, podemos decir que es 1 más e entre 2 omega sub 0. Esa es la frecuencia circular, o sea, la frecuencia circular o la frecuencia angular de la primera... pues desde la primera nota que escuchamos, por ejemplo, era omega sub 0. La frecuencia angular de la segunda nota era 1 más e todo por omega sub 0. Entonces, aquí estamos escuchando a una frecuencia circular de 1 más e entre 2 omega sub 0. Y la amplitud es 2 coseno de e omega sub 0. Esta es la amplitud. Bueno, de hecho la amplitud sería... la ganancia de amplitud sería esto entre la amplitud original que teníamos, que la amplitud original que teníamos era 1, entonces es esto. Bueno, entonces la amplitud va a estar variando entre 2 coseno de e entre 2 omega sub 0, entre más menos esto. La amplitud varía entre más menos esto, entonces el seno va a tomar, como lo hemos visto en la función del resorte o así, que tenemos el plano, tenemos la función exponencial, tomamos la positiva y la negativa y tenemos que el seno o el coseno hacen así. Aquí lo mismo, nada más que pues, la amplitud es una función de coseno y el seno estaría bounded por esta función de 2 coseno e entre 2 omega sub 0, pero la amplitud es esta sería la amplitud de la frecuencia con la que estaríamos escuchando y esta sería como la función con la que estamos escuchando, cuya frecuencia circular es 1 más entre 2 omega sub 0. De hecho, seno de 1 más entre 2 omega sub 0 es el promedio de las dos frecuencias. Aquí teníamos una frecuencia era omega sub 0 t y la otra es 1 más e omega sub 0. Entonces es omega sub 0 t más omega sub 0 t se me olvidó entre 2 más e omega sub 0, todo esto entre 2, esto es 2 omega sub 0 t más e omega sub 0, se me olvidó la t, todo entre 2, esto es igual a 1 más e entre 2 omega sub 0 t. Y es exactamente la misma que teníamos acá. Entonces la frecuencia circular de la nueva función o con la nueva frecuencia con la que estamos escuchando es el promedio. La frecuencia circular es el promedio de la frecuencia circular de las funciones que teníamos al inicio. Esto fue cuando las frecuencias que estamos escuchando tienen la misma amplitud. En el siguiente video vamos a ver qué pasa cuando la amplitud es distinta. Te vemos en el siguiente video.